Alabado sea el nombre del Señor. Sean todos muy bendecidos, hermanos. Sigue siendo para nosotros más que un gozo cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, porque ella es fuente de vida y fuente de bendición para cada uno de nosotros. En esta noche yo quiero pedirle prestada su atención por un par de minutos. Quisiera introducir el mensaje diciéndole que anoche eran las 3 de la mañana y estaba orando y el Señor me reveló o me inquietó y me dijo: yo quiero que tú le hables a la iglesia de esto, pero le mentiría. Lo que voy a compartir con ustedes es el fruto de lo que he venido escarbando en estos días y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7. Dicen amén. Dice la palabra del Señor así: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Otra versión, la versión Biblia textual, dice: porque vivimos por fe, no por vista. A la luz de esa declaración, en esta noche yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes acerca de lo que son nuestras creencias. Creencias, dos conceptos. El tema de las creencias es un tema que nos debe llamar a reflexión a todos nosotros. En una ocasión compartí con el personal de nuestra organización y citábamos una frase expresada por el doctor Luis Gaviria, donde él decía que en el difícil camino que recorren las instituciones para llegar al óptimo desempeño hay un sinnúmero de obstáculos que deben ir superando. Es posible que todos los objetivos estén bien definidos. Es posible que todas las maquinarias estén bien acopladas. Es posible que todo el inventario de insumos esté ahí justo a tiempo. Pero en todo ese proceso interviene un elemento volátil, que es el elemento humano. Y el elemento humano está muy determinado por el nivel de sus creencias. Las creencias son el filtro a través del cual nosotros miramos el mundo. A través de nuestras creencias nosotros creamos, nosotros actuamos, nosotros decidimos, nosotros juzgamos, nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Hay un concepto que debemos definir, que es el término creer. Este término en el idioma bíblico tiene una connotación muy importante. Es el verbo pisteo, que implica varias cosas. Número uno, implica creer, también ser persuadido de. Cuando nosotros creemos, estamos siendo persuadidos de aquello que decimos creer. Y por ello fiarse, de confiar. O sea, esta palabra es importantísima porque de esa misma raíz nace la palabra fisti, que nosotros traducimos en nuestras Biblias como fe. Pero, ¿qué definición concreta podemos obtener del concepto de creencias? Hay una definición que encontré en el libro de Connor. Creencias. Las creencias son las normas de tu vida, las reglas según las cuales vive. Estas normas pueden ser liberadoras y potenciadoras y darte permiso para lograr tus objetivos y vivir de acuerdo con tus valores. Pero también pueden ser obstáculos que hagan imposible tus objetivos o que te lleven a pensar que no eres capaz de alcanzarlo. Es una preciosa definición
contenida en un libro tremendo del doctor Connell, Coaching con PNL. Los invito a que lean ese libro. Esa definición nos obliga a hacer una reflexión sobre el tema de nuestras creencias, porque las creencias son convicciones profundas. ¿A qué me refiero? Si ustedes analizan, por ejemplo, el nivel de creencia que tienen los habitantes de aquel lado del mundo, un hombre cree desde pequeño que cargarse de explosivos y explotarse, reventarse contra un edificio de personas es algo loable, es algo que lo va a inmolar. ¿Por qué? Porque es una creencia que está enraizada desde pequeño. Consideran honrar al Dios que sirve haciendo este tipo de acción. Y ese tipo de creencia domina sus acciones, domina sus decisiones. Ese tipo de creencia le lleva a tomar decisiones que muchas veces resultan en desastre, en muerte, en dolor para muchos que no creen ni comparten el mismo nivel de creencias. Mire lo que le comparto a continuación. El origen de nuestras creencias. ¿De dónde proceden las cosas que tú y yo creemos? Nuestras creencias son el resultado de aquellas cosas que tú y yo escuchamos. Son el resultado de lo que tú y yo leemos. Son el resultado de lo que nosotros vemos, de las experiencias que día a día nosotros vivimos. Tome por ejemplo un niño en el proceso de formación, en el proceso de aprendizaje. Un niño cuando llega a la escuela no sabe distinguir entre una letra y otra, no sabe distinguir entre una cosa y otra, pero lo sientan y le enseñan que la A es una letra redondita que lleva un rabito. El niño comienza desde pequeño a identificar la letra A porque le han enseñado que la A es aquel cerito que tiene el rabito al lado. Y el niño lo ve y lo lee y cree que ahí hay una A contenida porque así le han enseñado, así ha aprendido, así lo ha leído, así lo ha visto. Y así mismo funcionan las creencias que tú y yo tenemos enraizadas en nuestros corazones, porque una creencia llega al nivel de convicción cuando ha penetrado a la profundidad de nuestros corazones. Es posible que usted diga y confiese: yo creo en tal cosa, pero lo que va a revelar realmente lo que usted cree no son sus declaraciones, sino más bien sus acciones y sus decisiones son las que determinan el verdadero nivel de sus creencias. Con esta idea en mente de lo que son nuestras creencias, leímos hace un momento que usted y yo vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y nosotros pensamos que esto solo aplica, este pasaje, al mundo espiritual, que esto solo aplica a verdades bíblicas contenidas en las escrituras, y no necesariamente funciona de esa forma. Nuestras creencias llegan a un nivel que funcionan de manera inconsciente en la vida del hombre. Funcionan de manera automática. Le pongo un ejemplo sencillo que todos me van a copiar. Cuando un niño nace, la madre lo pone sobre su cuna y el niño no es capaz de identificar que la madre le puso un pequeño zapato en los pies. El niño es inconsciente y es incapaz de identificar que tiene un zapato puesto en los pies. Supongamos que dicho zapato tiene el cordón suelto. El niño no puede amarrar ese cordón por varias razones, porque es incapaz de hacerlo, no tiene de habilidades, es inconsciente de que existe en su mundo unos cordones, no puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y el niño llega a ese nivel y el niño comienza a desarrollar un nivel de conciencia
y comienza a conocer que tiene unos zapatos que tienen unos cordones, pero todavía el niño no es capaz de tomar el cordón y amarrarlo. Necesita de la ayuda de un tercero, de una madre, de un padre, de un hermano. Cuando el niño crece y llega a los 11, 12 años, el niño se concentra sobre aquel zapato y logra echarle el nudo al zapato. Pero llega un momento en que desarrolla tantas habilidades con el tema del zapato, que una persona adulta conversando con usted se le suelta el cordón del zapato y hace lo siguiente: bien, pastor, usted sabe que de manera inconsciente. Y así funcionan nuestras creencias. Muchas de esas creencias que nosotros tenemos enraizadas en la profundidad de nuestros corazones funcionan de manera inconsciente, que controlan nuestras decisiones, controlan nuestras actitudes, controlan nuestro carácter, controlan todo lo que somos y hacemos, y nos preguntamos por qué. Y es ahí donde usted tiene que ir a la fuente de sus creencias y examinar cuáles son las cosas que están determinando su accionar, cuáles son las cosas que están moldeando el carácter, cuáles son las cosas que usted ha creído. ¿Qué usted cree con respecto al dinero, con respecto a la familia, con respecto a la salud, con respecto a la alimentación, con respecto a la adoración, con respecto al servicio a Dios, con respecto al trato con los semejantes? ¿Qué usted ha creído? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted tiene aquí depositado? Eso es lo que va a determinar sus acciones. Eso es lo que va a determinar sus decisiones. Esta es una frase interesantísima, extraída del libro El espíritu de liderazgo del doctor Mike Murrow. Miren esta frase: usted no cree algo hasta que no ha entrado a su corazón o su conciencia. El corazón almacena lo que usted realmente cree, y sus actitudes y acciones están basadas en esas creencias. Es importante que usted evalúe, que usted examine sus creencias, porque a la luz de ella, como dije hace un momento, es que usted toma decisiones, es que usted juzga, es que usted hace juicio, es que usted puede discernir entre una cosa y otra a la luz de lo que yo creo. Con esta definición de lo que son las creencias, quiero que entremos a nuestro tema. Creencias. Dos conceptos. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Este pasaje del libro de Habacuc, capítulo 4, verso 2, dice algo muy importante. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por su fe. Por lo que él cree. Independientemente de lo que él cree, sea correcto o incorrecto, lo que él cree va a determinar la calidad de vida de esa persona. No sé si entienden lo que quiero transmitirle en esta noche. Nuestras creencias son tan importantes que si están mal fundadas, así mal fundadas van a funcionar. Esa palabra su ahí es importante. ¿Por qué? Porque habla de un aspecto personal del individuo, de su fe, de sus creencias. Y hay dos conceptos que debemos estudiar. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Humildad y temor de Dios. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con creencias? Y yo le voy a responder inmediatamente. Si usted toma un lápiz y usted escribe en su Biblia, en su cuaderno de nota, donde quiera que usted pueda escribir, escribe la definición de esos dos conceptos, vamos a tener tantas definiciones como personas hay en este lugar. Es posible que el concepto que tenemos de estos dos
la definición que tenemos de estos dos conceptos está distorsionando nuestra manera de servicio, está distorsionando lo que somos. Y van a entender por qué escojo estos dos conceptos. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Si esto que dice ahí es cierto y es cierto, tenemos que revisar bien nuestro concepto de humildad y nuestro concepto de temor de Dios. ¿Qué es lo que estamos creyendo que es el temor de Dios? ¿Qué es lo que estamos creyendo que es la humildad? En primer lugar, miremos lo que es el concepto de humildad. Para muchos de nosotros, humildad es vivir en pobreza. Para muchos de nosotros, humildad es vivir con la cabeza agachada. Para muchos de nosotros es que humildad es que a usted le digan, guarde silencio. Sí, Señor. O que sea una persona así, que no rompe un vaso, que una persona así, ay, qué humilde ese muchacho. O que usted va a visitarlo a la casa y encuentra todo vuelto un desastre. Oye, esa persona sí vive en un nivel de humildad grande. Mire, cuánta humildad. Lo estoy diciendo en ese tono, pero ese es el concepto de humildad que muchos de nosotros tenemos enraizado. Y ese concepto ejerce una poderosa influencia en la forma en que usted y yo servimos, en la forma en que usted y yo actuamos, en la forma en que usted y yo decidimos. La humildad tiene que ver, número uno, en el reconocimiento de que Dios está por encima de todas las cosas, que no hay nada que yo pueda lograr en este mundo separado de Él. Que todo cuanto he recibido de Él lo he recibido. Que sus dones, sus talentos, sus bienes, sus bendiciones provienen de Él, no del mundo, no de mis habilidades, no de mi trabajo, no del nombre que yo pueda tener. Eso viene de Él. Y cuando yo tengo ese concepto claro, que mi dependencia total viene de Él, estoy anotando un punto para recibir la recompensa de ser humilde. Porque ahí habla de una recompensa, de una remuneración, de un pago, de un galardón. Cuando una persona humilde, y por favor le voy a decir un consejo. Un sabio pensador decía, el día que digas con arrogancia que eres humilde, en ese instante deja de serlo. O sea, mucho cuidado con andar con el pechito parado y decir yo soy humilde, porque ahí mismo se fue a pique la humildad. El humilde ni siquiera reconoce ese tipo de acciones porque no anda buscando ese nivel de reconocimiento. Entonces es importante que tengamos presente que la humildad tiene que ver con nuestra dependencia hacia Dios. Cuando desarrollamos una creencia sólida y un concepto claro de lo que es humildad, estamos anotando el primer paso para llegar a recibir la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Cítela, recítela y créala. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. Estas cosas van entrelazadas una con otra. Ahora miremos el segundo concepto. ¿Cuál es? El temor de Dios. Para muchos de nosotros, temor de Dios es sentirle fobia a Dios. Y estamos en la casa de Dios, muchachos, tranquilo. Dios está en su santo templo. O temor de Dios es apegarnos rígidamente a un conjunto de reglas y normas. La Biblia define lo que es el temor de Dios. Busca por favor el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo.
Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El temor de Dios tiene que ver con aborrecer, detestar, sentir repugnancia por el mal, por el pecado. Otras traducciones lo dicen de manera más concreta. Dicen: el temor del Señor es aborrecer el mal. Textualmente. Ahora, ¿cómo aprendemos el temor de Dios? El temor de Dios debemos aprenderlo, hermano. Hay una recomendación que el Señor le dio a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 y 19, con respecto a qué debía el rey de Israel cuando subiera al trono a juzgar. Dice: y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios. ¿Cómo aprendemos a temer a nuestro Dios? Ahí están las indicaciones, hermano. Ahí están todas las instrucciones. En la palabra de Dios usted va a encontrar una definición concreta de cómo debemos caminar para temer a nuestro Dios. Andar en temor de Dios implica andar en reverencia, andar en honra para Él. Y la palabra honra no es simplemente cantarle: yo te honro, te glorifico. La palabra honra tiene que ver con discernir el valor, el peso que tiene algo o alguien. Cuando nosotros decimos honrar a Dios, es porque estamos distinguiendo, estamos haciendo una distinción, estamos discerniendo el valor y el peso que nosotros. ¿Qué tanto vale Dios para ti? ¿Cuál es el lugar que ocupa? El pastor antes de nuestra intervención hablaba del lugar que le estamos dando a nuestro Dios con nuestro servicio. Cuando usted dice honrar a Dios, su servicio refleja que te dice que es. Eso está claro, hermano. Si nosotros necesitamos intervenir nuestras creencias, si nuestras creencias han sido fundadas, han sido el resultado de lo que hemos escuchado tergiversadamente, torcidamente, de lo que el mundo se ha encargado de inculcarnos, de lo que la circunstancia, de lo que cuando entendimos está ahí enraizado, nosotros tenemos el llamado de sentarnos e intervenir nuestras creencias. ¿Y cómo vamos a intervenir nuestras creencias? Yendo a la fuente. La fuente, ¿de dónde proviene? Lo que escuchamos, lo que leemos, a lo que le decimos amén. Buscar la verdadera fuente, que es las escrituras. La palabra de Dios nos va a dar dirección clara, nos va a dar sentido de propósito. Y cuando usted agarre la palabra de Dios, usted la va a creer. Leímos hace un momento que el justo por su fe vivirá. Hay una definición de fe en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa definición es una definición desde la perspectiva griega. Recuerden que el libro de Hebreo es una traducción al griego. Y los griegos tenían una concepción de la fe que creían de acuerdo a un acuerdo mental. O sea, ellos tenían un acuerdo mental, un ejercicio mental, y creían y depositaban, sí, eso viene, una convicción, y lo creían y lo repetían. Este es el término pisti que hablamos hace un momento. Pero hay un término en el idioma hebreo que es el término emuná, que implica algo distinto. La concepción de la fe desde la perspectiva de los hebreos
tiene como fuente no un ejercicio mental, sino más bien la seguridad de lo que Dios le ha prometido, que Dios ha dicho, de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Y ahí debe estar fundamentada nuestra fe. Nuestras creencias deben estar fundamentadas en lo que Dios es para nosotros, en lo que Dios ha dicho para mí, en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Y cómo vamos a conocer esto? Aquí, leyéndolo ahí. En definitiva, hermano, si queremos ver el pago de la humildad y del temor de Dios, necesitamos echar una ojeadita a lo que nosotros creemos que es la humildad y a lo que nosotros creemos que es el temor de Dios. Porque Dios ha dicho que hay una recompensa para usted y para mí, y esa recompensa debemos recibirla, debemos disfrutarla. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en esta noche te ha placido que estemos en este lugar. Espíritu de Dios, mira a cada uno de mis hermanos que han escuchado, han recibido tu palabra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Señor, mira esas creencias mal fundadas que están distorsionando lo que somos como personas, como entes sociales. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que haya una intervención de tu Espíritu a la fuente, a nuestro subconsciente, a nuestros corazones, y esas creencias mal fundadas sean sustituidas. Revélanos, Padre, así como el apóstol Pablo oraba por aquella iglesia. Yo oro, Padre, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y nos sea revelado la supereminente grandeza de tu poder en nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Guarda esta palabra y que ella produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nuestro hermano pastor.